Hola Mari, ¿cómo estás? Cuéntame qué es tu ruta interior. Hola Juan. Wow, tu ruta interior. Mira, tu ruta interior es como tu mapa. Muchas veces queremos descubrir un tesoro y nadie sabe que hay un mapa. Y puedes pasar toda tu vida buscando ese tesoro. Tu ruta interior te lleva a descubrir ese mapa interior para descubrir tu tesoro, que no está afuera, está dentro de ti. Ok, ¿por qué nace este canal? Precisamente por eso, porque cuando yo empecé mi viaje interior estaba sola. Eh, Aunque estaba acompañada, me sentía sola. Soy esposa, soy madre, eh, soy hija, soy hermana. Entonces, aunque estás rodeada siempre de gente, muchas veces te sientes sola. Entonces, no sabes cómo expresarte, cómo sacar eso. Y ya desde hace aproximadamente 9 años empecé ese viaje. Empecé ese viaje y quiero transmitirle a muchas mujeres, sobre todo, aunque hombres también son bienvenidos, cómo puedes ir en esa búsqueda de tu ruta interior. Mari, cuéntanos un poco sobre tu testimonio de vida. ¿Qué fue lo que te llevó a creer en el judaísmo? ¿Cómo hiciste, eh, cómo te convertiste? ¿Eres judía? ¿Eres cristiana? Cuéntanos. Bueno, mira, eso es un gran testimonio. Nosotros los seres humanos, según la neurociencia, tenemos varios sistemas cerebrales, que no viene al caso ahorita, ¿no? Y andamos siempre en un plano muy físico, muy de ciencia, muy de todo. Y vivimos tal vez toda nuestra vida en eso. Y nos desconectamos de la parte espiritual, de lo que realmente somos, esencia. Y eso nos lleva como a buscar esos mismos muchos caminos y se han creado cerca de más de 32.000 denominaciones, tratando el ser humano siempre de justificar a Dios, de buscar esa esencia. Entonces, cuando alguien descubre algo, lo pone en un grupo y toda la gente se involucran ahí porque tienen ese sentir de búsqueda, pero realmente todos estamos buscando algo en algún momento de nuestra vida. Y en mi camino de, este, de esta ruta descubrí o experimenté lo grande que es el judaísmo. Bueno, habría que hablar más adelante, vamos a hablar de qué significa realmente la palabra judaísmo. Pero como conducta de vida, sentí que lo que me trajo fue paz. He tenido, y hoy quiero hacerlo público, eh, mi gran mentor, se puede por así decir, que es el rabino Daniel Chapán, que a través de la experiencia con el primer viaje que él realiza a Israel hace ya 3 años, fue lo que me... Uf, también es para otro video que viví yo en Israel. Lo voy a subir a mi próximo canal, el video donde él me invita a su canal y me hace la entrevista donde yo desarrollo todo lo que yo viví. Pero sentí eso y hasta el día de hoy sigo leyendo, aprendiendo por los sabios de, de sobre lo que es realmente el eterno, Dios como centro de nuestra vida. Y no es por religión. No soy judía de nacimiento, soy venezolana de nacimiento, vivo en Estados Unidos desde hace 10 años, soy madre de 4 hijos en 2 temporadas diferentes de mi vida. Y no soy conversa, no estoy interesada en convertirme al judaísmo como judía, pero cada cosa que aprendo con ellos lo acepto, lo estudio, lo acepto y lo implemento de la mejor manera en mi vida. Y eso es lo que me ha traído muchísima paz. ¿Cómo llegaste a saber de la Torah? Wow, Juan. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más real posible. Cuando yo llegué aquí a este país hace 10 años, viniendo de Venezuela, afortunadamente, gracias al Eterno, mi esposo, ciudadano de este país, con un buen trabajo y todo,
me vine con 2 hijos pequeños, que en aquella época tenían 2 y 5 años, 3 y 5 años, perdón. Y bueno, me vine a una cultura totalmente nueva. Yo venía de visita, pero una cosa es llegar a vivir a un sitio donde no conoces nada, donde sales de una zona de confort, donde el idioma es una gran limitante, aunque con conocimientos básicos te puedes desenvolver. Cambio de cultura, cambio de comida, cambio de clima, cambio de hábitos, es todo un cambio. Y fue muy drástico para mí, aunque yo venía de Venezuela de una situación relativamente normal, era católica, nada que ver con lo que es hoy en día mi vida. Y bueno, había tenido también cargos laborales importantes, donde supuestamente manejaba situaciones, trabajé en aeropuerto muchos años, pero llegué aquí y como que se me nubló todo eso, como que quedé en holo, en neutro, no, me costó mucho. Fue aproximadamente después de un año caí en ansiedad, tuve ansiedad, depresión, he sufrido sufría de ataques de pánico y fue muy duro, muy duro, muy duro hasta el extremo que mi esposo un día me tuvo que llevar a un hospital que tenía mi lengua dormida, las manos dormidas, las piernas dormidas, no me podía mover. Fue una situación muy crítica, sobre todo para mi esposo que trabajaba tanto y bueno, en ese momento vivía en un complejo apartamento y conocí a alguien que me introdujo algo sobre la parte cristiana, sobre el cristianismo. Fue por Ok. cierto en un apartamento así, donde había una piscina, me acuerdo, y ella empezó a hablarme, a invitarme a su iglesia, y empecé a ver otra versión diferente. Y me sentí muy involucrada porque los que son católicos saben que no nos dan una instrucción real, no se ha cambiado, me disculpo si ahora es nuevo, no lo sé, pero que te dan una Biblia para estudiar, que te dicen busca en tal lado, vamos a estudiar el libro tal, y te dan una perspectiva un poco más cercana sobre lo que llamaba Jesús y lo que era la escritura, los profetas. Entonces en el cristianismo conseguí eso. Sin embargo, yo siempre he sido me gusta estudiar desde muy pequeña y leer. Y seguían habiendo, y a medida que seguía leyendo, seguían saliendo preguntas. O sea, que tú misma buscabas o leías la Biblia, digamos, y eso te llevaba a hacer preguntas. Sí. ¿Qué tipo de preguntas? Cuando empecé a leer la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, Okay. por así decirlo, que me preguntaba sobre la Torá. Entendí que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que llaman el Pentateuco. Y yo nunca los había hojeado, de verdad no los había ni siquiera... ¿Por qué no los había hojeado antes? Porque no había esa instrucción, no te decían, era como que era lo nuevo de Jesús en adelante y solo puntos referenciales. Y entonces es como cuando tú ves una casa, esas casas hermosas que ves aquí. Tú ves la casa y está bella, pero no sabes qué hay abajo. ¿Cómo sabes cómo llegó la tubería allí, el agua, la luz, los servicios? Okay. Entonces yo digo, oye, se ve todo muy bonito, pero ¿y dónde está? A mí me gustaría saber más. Yo quiero saber cómo la construyeron. Okay. Y empecé mi búsqueda. Y esa búsqueda me llevó a muchas preguntas. No sabía a quién preguntarle. Acudí, como le debe pasar a mucha gente, a una pastora y me evitaba. Me decía que no. Ok, entonces ibas a la iglesia luego de que esa persona te habló de algo con algo referente al cristianismo, ¿no? Sí. Ibas a la iglesia, te congregabas en una comunidad cristiana. Sí. Y ahí fue entonces cuando empezaste a investigar en la Biblia. Ok. Acabas de decir que preguntabas, o te llegaron preguntabas a tus líderes religiosos y no te contestaban. Sí, correcto. La primera pregunta que yo le hice, que no lo sabía, era ¿qué era el Shabbat? ¿Por qué llegaste a la conclusión del Shabbat? ¿Por qué hiciste esa pregunta? Porque en una Biblia que Reina Valera
que hablaban sobre los 10 mandamientos, leí que decía que guardaras el séptimo día tu día de reposo, que había que guardar el Shabbat. Y en el pie de página del libro, de la Biblia, Ok, decía abajo sábado, ok, Shabbat, sábado. Y yo decía, ¿y qué es esto? ¿Por qué es el sábado y estamos viviendo un domingo? ok. Esa fue como que la primera pregunta que me vino a la mente. ¿Y qué te dijo el líder religioso? Que eso era el Antiguo Testamento, que eso se había cambiado y que ahora era el domingo. Yo me conformé, de verdad me conformé con la respuesta porque yo no sabía nada, yo Ok, estaba apenas indagando. ok, Y a través me fue apareciendo como más preguntas y yo hice una pregunta que tal vez la gente no se atreve porque no existe esa relación personal con el Eterno, ¿verdad? Con Hashem, como lo llamamos, como lo llaman en el judaísmo, por ok, respeto a su verdadero nombre. Y hice una pregunta un día que estaba, porque leía mucho, pasaba toda la noche hasta las 6 que me paraba a llevar a los niños a la escuela, estudiando, leyendo, wow. y ¿Y no te leyendo. cansabas? No, era una Un sed, despertar espiritual. era una sed de querer. Y leía la Biblia, tenía pocos libros, ahora es que yo, gracias al Eterno, tengo más libros. Ok, Y un día me puse a leer y me vino algo que era por qué yo no tenía una relación cercana con mi Padre eterno, con Él. Porque yo tenía que tener siempre un intermediario. ok. Y le hice una pregunta a Él. Mi pregunta fue, Dios, yo quiero saber por qué los judíos fueron tan perseguidos. Y hasta el día de hoy me está contestando. Ha sido enseñanza tras enseñanza. ¿Por qué fueron tan perseguidos? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas cosas? Y me di cuenta que el problema evidentemente tiene mucho que ver con la parte humana, que está alejada mucho de la parte espiritual. Pero lo que yo descubrí con respecto al Shabbat, con respecto a la palabra del Eterno, es que no cambia. Él es un Dios de promesas. Él hizo una escritura. Los primeros 5 libros fueron dictados de su boca hacia Moisés. Y eso está allí. Cuando vino Jesús o Yeshua, como lo llamamos nosotros, se hizo como cuando tú haces un update en tu teléfono, pero un update no para borrar lo viejo, sino para resaltar las cosas que estaban allí. Entonces es muy complejo, es de mucho estudio y vamos a ir, en este canal es para eso, este canal es para ir como tal vez mi experiencia me llevó, de a poco, contestando preguntas, de a poco, pero el camino es hermoso, la ruta interior es hermosa. Ok. Mari, cuéntanos, aparte del Shabbat, ¿qué otro tipo de tema o de preguntas se te pudo venir a la mente leyendo la escritura? Otra pregunta que se me vino a la mente es, ¿por qué pensar, por qué hay separación entre los hijos de Dios, por así decirlo, del pueblo judío con el resto de la humanidad? ¿Por qué hay separación o por qué te enseñaron eso? Sí, era como que había una Ok, separación. qué bueno que aclaraste. Okay. Sí, ¿cómo? Porque hay una separación entre ellos y el resto de la gente. Como madre también empecé a indagar sobre todo eso y me di cuenta que la escritura dice, o los sabios de Israel enseñan, que el amor de Hashem es mucho más elevado que el amor de padres. Después del Eterno en la tierra son los padres, ¿verdad? Nosotros, los que somos padres, los que hemos tenido la bendición de ser padres, sentimos un amor que trasciende todo. Es un amor muy profundo, es algo que trasciende todo, tiempo, memoria, en cierto forma te
contraes, te limitas. Y eso es lo que hizo el Eterno con sus hijos. Él se contrajo de alguna manera para darnos, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, me di cuenta, no es que no me quiera, es que él hizo un mundo perfecto, él delegó algo en un pueblo, ¿verdad? Una misión que hasta el día de hoy sigue siendo, de ser luz del mundo. También es para otra clase. ¿Por qué ellos y por qué nosotros? Pero eso no me limita a que yo no tenga cercanía con él. De que la pregunta era, ¿yo tengo derecho a eso? O sea, yo puedo optar por esa relación con mi padre, de sus bendiciones, yo cumpliendo las cosas que tiene ahí, puedo acercarme más a él. Y eran preguntas que Ok. iba respondiendo. El Shabbat. El Shabbat es una de las festividades o días solemnes del pueblo de Israel. ¿Te has hecho alguna pregunta sobre por qué no hay otras festividades o no se enseña a celebrar otras festividades en el cristianismo? ¿Celebras algunas otras festividades bíblicas? Wow, muy buena pregunta. Porque muchas personas, amigas, me han hecho esa pregunta sobre el Shabbat. ¿Yo puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Y es lo que te decía anteriormente. Puedes hacerlo. Puede, porque eso es algo que está en los mandamientos. Respetar el día de reposo. ¿Cómo se respeta el día de reposo? Es un día de parar. El Eterno cuando creó su mundo paró, dice la Escritura, paró de trabajar y descansó. Él estaba creando un mundo y él paró. Y no es porque él necesite algo de nosotros, que eso es muy importante también dejarlo claro. No necesita nada de nosotros. Todo lo que él nos da es para nuestro propio beneficio. Las personas llevan un mundo de día hoy en día muy acelerado, trabajo, trabajo, trabajo. Es más consumista el mundo, más innovador, te exigen más, los hijos te demandan más. Entonces hay más trabajo, no paras nunca. Y gracias a este día paramos. Como que el cerebro también descansa, se resetea todo. Es un día de descanso familiar. Ok, entonces, aparte del Shabbat, ¿guardas otras fiestas? ¿Qué Claro. otras fiestas guardas? Mira, acabamos de celebrar una fiesta hermosa que es la fiesta de Hanukkah. Eh, eh, ¿Por qué celebras Hanukkah? porque hay dos fiestas, hay muchas fiestas en el judaísmo y muchas fechas que se conmemoran de ellos. Y te voy a nombrar como las más públicas, por así decirlo, ¿no? Que son Sukkot, Purim, Hanukkah, Rosh Hashanah, que es el comienzo de año, y Yom Kippur. Son 5 fiestas que las catalogamos como fiestas altas. Y Hanukkah y Purim, dicen los sabios de Israel, que cuando venga el mundo por venir o el presente, cuando regrese Mashiach, esas dos fiestas van a quedar implementadas. ¿Por qué? Porque, según los sabios, en esas festividades el hombre ejerce, confiando en el Eterno, una acción de cambio. Hanukkah es una fiesta de conmemorar la fuerza y el amor el bitajón, la confianza con Dios. No fue porque Dios los mandó a hacer eso. Ellos tomaron la iniciativa de hacer algo, de encender una luz, sin saber si esa luz iba a durar el tiempo preciso, sino encender una luz. Y lo hicieron y la respuesta de Dios fue evidente. Fue una luz que duró 8 días, cuando realmente debió durar menos de un día. Entonces fue un milagro. Ok, entonces eso tiene una historia, ¿sabes la historia? Claro, los macabeos. ¿Puedes conectar eso con el Nuevo Testamento? Claro, claro que sí. Porque cuando vemos la historia, por así decirlo, el contexto político-social en el que vino Yeshua a este mundo, ¿verdad? Era un pueblo que estaba en oscuridad relativamente, aunque tenían el templo y tenían sus sacrificios, vivían en oscuridad, estaban sometidos a invasiones, a ultrajones, o sea, los ultrajaban los imperios que venían a dominarlos. En esa época estaban los romanos. Entonces no había luz. Cuando viene Yeshua a un grupo cercano de su entorno, él viene a encender esa luz y los demás toman de esa luz. Y por esa luz estamos tú y yo aquí, porque esa luz ha permanecido no 8 días, ha permanecido 2000 años. La luz que sale de Israel.
porque nuestro Mesías es de Israel. Y Él, bajo esa luz, se hizo luz, luz para las naciones. Él vino a hacer un trabajo que trascendía del tiempo. Y en esa época no se sabía, no sabían que Él era esa luz. Hoy en día ha prevalecido gracias a esa luz que Él vino y diseminó en el mundo entero, por sus discípulos, por los profetas, por todo lo que se desencadenó después que vino Jesús al mundo. Ok, Mari, cuéntanos un poco más sobre tu testimonio de conversión hacia los caminos de Dios. ¿Qué puedes contarnos más? Nos dijiste que fuiste católica, que luego alguien te habló, te mencionó sobre el cristianismo, estando aquí en Estados Unidos. ¿Qué más puedes contarnos? Wow, mira, te voy a hablar de mi parte antes de llegar a Venezuela, antes de llegar a Estados Unidos, perdón. En Venezuela fueron aproximadamente a partir de mis 26 años, actualmente tengo 53 años, y fueron años muy difíciles. Me casé muy joven, me divorcié muy joven. A los 18 años ya tenía un hijo. Mi infancia fue normal, bien, hasta que mi padre murió a mis 14 años y ahí empezó una transformación de madurez muy rápido, ¿no? Me hice mujer muy rápido, muy responsable muy rápido, pero bueno, eso hizo que en mi vida no viviera lo que vive una persona normal, adolescencia normal. Y cuando me vi en todo esto fui buscando la manera de sobrevivir, no de vivir. Y eso me fue tratando de llevar por caminos cortos como que terminé en brujería, ¿Terminaste practicando la brujería en Venezuela? Sí, sí, la ¿O santería. acá en Estados Unidos? No, en Venezuela, todo esto En ocurrió en Venezuela. Venezuela. ¿Qué practicabas exactamente? La santería, el palerismo. Okay. Estuve allí aproximadamente 2 años. Okay. Y yo literalmente sentí cuando salí de ahí que alguien, no voy a decir que oí una voz, no voy a decir que me hablaron al oído, pero recuerdo ese día que estaba en una ceremonia de santero y algo me dijo, yo no puedo estar aquí, no puedo seguir aquí, esto no está bien. No sabía si estaba bien o mal, yo tenía rato haciéndolo, pero o viendo cómo lo hacían. Y yo dije, esto no está bien, esto no es normal. Okay. Hola. Y decidí, no, yo no quiero más esto. Me salí de allí, dejé de congregarme, me dijeron que me iba a ir muy mal, que yo no podía abandonar eso. Entonces, es decir, una persona que viene del lado oscuro, de practicar algo tan grave o severo como la brujería, ¿puede llegar a los caminos de Dios? Claro que sí, claro que sí. Lo primero es identificar qué es remordimiento y qué es arrepentimiento. Ok, ¿por qué eso? Porque tú te puedes arrepentir de algo. Yo ahorita estoy aquí y de repente me arrepiento, oye, no debe de caminar por ahí y ya pasa. Cuando tienes un verdadero sentir de que hiciste mal y te quiebras lo que llaman en el espíritu, que sientes algo aquí adentro que te dice no, y sientes un temor, lo que llaman religiosamente temor santo, de cómo después que estudias y lees lo que el Eterno aborrece, que es idolatría, que es todo ese tipo de cosas, sientes que tienes que parar, que tienes que vaciar todo eso de ti. Y llamas a la teshuva, se llama teshuva. Paras, paras,
paras y empiezas a sacarte todo eso y a clamar a Dios que te ayude. No hay quien más te puede ayudar cuando ya tú mismo no puedes ayudarte. Entonces, ¿sentiste refugio en el Dios de Israel una vez después que decidiste dejar la brujería? Sí, ya lo había dejado cuando llegué aquí a Estados Unidos, como te dije, pasé por el cristianismo, pero todavía sentía que me faltaba, me faltaban muchas cosas. Es una ruta, ¿sabes? Porque muchas veces pensamos que estamos bien, pero nuestra vida no se alinea. Es como que faltan ingredientes. Yo soy chef y cuando tú haces una receta tienes que tener todos los ingredientes. Y no solo los ingredientes, los implementos. Si no, no sale. Entonces, eso es lo que yo sentía. Me falta, yo quiero más. Tengo que ver cómo saco todo esto, cómo me limpio, cómo conozco a ese Dios que es misericordioso y perdona, pero que tengo que cumplir esos requisitos para que Él me perdone. Y entra eso que te acabo de decir que es la verdadera Teshuvah. ¿Qué vamos a encontrar en tu canal? Bueno, ahorita esta presentación, porque realmente es debido a eso, hay familiares, amigos, conocidos que me han hecho muchas preguntas. Y hoy en día hay mucha información en las redes, mucha. O sea, hay mucha gente que yo creo que los mueve más el sentido dinero también. Pero cuando tú tienes conocimiento y aprendes, sabes que cuando le sirves al dueño del oro y la plata, no dependes de una persona, ¿verdad? Solo debes hacer lo correcto en el momento correcto. Eso es todo lo que a mí me fundamenta. Y como lo dije al principio de este audio, el rabino Daniel Chapán, que ya tiene una academia, por así decirlo, tengo rato estudiando con él, antes de 3 años, tengo más, antes de que él agarrara este boom, porque él hace lo correcto y lo correcto es darle las herramientas a la gente. Entonces no soy imitadora de eso, pero creo que cada quien debe conocer las herramientas que tiene y cómo usarlas, en qué momento y con quién usarlas. Tú no puedes preparar una pasta, ¿verdad? Los ingredientes de una pasta para hacer unos frijoles. Son ingredientes diferentes, son herramientas diferentes, por así decirlo, pues. Y creo que el canal puede aportar, porque hay preguntas que la gente no se atreve a decírselas a todo el mundo. Hay muchas amas de casa que están en su casa cargando con estrés familiar, situaciones financieras, le pasamos las mujeres por la etapa de la menopausia, hay hombres que no son muy comunicativos, nuestros esposos, hay muchas cosas. Tenemos un hijo que tal vez no hace los deberes, no lleva, entonces muchas cosas. Si no logras gerenciar ese tipo de sentimientos, caes en depresión, ansiedad, angustia, enfermedad, azúcar, diabetes, hipertensión, hipotensión. Como te digo, yo fui sanada milagrosamente, porque la palabra milagro no cabe aquí, pero yo estuve muy grave hace 4 años de la cervical. Yo hacía cualquier cosa, cocinaba y yo quedaba 3 días en mi cama que no podía levantar los brazos, porque inclusive me habían dicho que me tenían que operar. Y me curé en Israel. Me curé en Israel porque es como que estás llena, ¿verdad? Y no sabes dónde está el tapón que te saca lo que queda, el residuo, y allá conseguí ese tapón que saqué y terminé de sacar eso que no me estaba aportando. No me aportaba paz, no me aportaba crecimiento, no me aportaba comunicación con el creador de todas las cosas. Lo tenemos algunas veces tan en un cuaderno, en una Biblia, en un libro, pero la relación con él es directa. Hay un cordón umbilical directo con él cada día, y eso es lo que muchas veces la humanidad en el desarrollo que lleva quiere cortar eso, porque si no, no controla y las masas siguen creciendo. Pero eso es otro tema.
Aquí Ok. se trata de manera personal, lo que tú puedes hacer, lo que puedes aportar, y eso es lo que estoy haciendo con mi canal. Acabo de escribir un libro que lo tengo trabajando 2 años, y ahorita gracias a ese boom, porque también tenemos que darle gracias a Dios de la tecnología, se hace un poquito más rápido. Y bueno, estaré publicando en mi canal el link para la compra del libro, que son como cosas básicas sobre tu ruta interior, y vamos a ir desarrollando para ver la Biblia, la Torá, el Tanakh, como lo dicen los hebreos, como lo que es un manual para vivir. Dios no es tan terrible como que nos mandó a este mundo sino un manual. Tú no compras un teléfono, cualquier cosa que tú compras en la tienda tiene una hojita de instrucciones. ¿Por qué creer que Dios no nos mandó a este mundo sin un manual, sin una guía de instrucción? Ahí hay para todo. En ese libro hay de todo, para todo. Pareja, negocio, madres, hijos, hermanos, tío. Todos los casos extremos de ansiedad, de depresión, de angustia, de robo, todo está ahí. Todo está ahí. Y eso es lo que quiero hacer en mi canal. Guiar un poquito a la gente para que haga ese renacimiento interior. Ok, bueno, los invito a mi canal, que está nuevo para ustedes. Se llama Tu Ruta Interior en Instagram y en YouTube. Y bueno, me presento de nuevo. Soy María Elisa Cárdenas. Soy creyente en la palabra de Dios, la Torá, y creyente en que el Mesías de Israel es Yeshua, nuestro Mesías, que está por venir, por volver de nuevo. Los tiempos solo los conoce Él, pero la Escritura dice que estamos cerca. Entonces, este canal está abierto para todo, para crecimiento personal, para acompañarte en desarrollo espiritual, que puedas compaginar con tu vida diaria y dejes de ver a ese Dios creador de todas las cosas en una religión cuando vives en ti. Así que los espero. Bye.